Imagina estar rodeado de personas que parecen completamente normales, pero detrás de esas sonrisas no sienten ningún remordimiento o empatía alguna y ven a los demás como simples fichas de un juego. ¿Te atreverías a descubrir qué los hacen tan diferentes? Quédate en este video y enseguida vamos a adentrarnos en la mente de un psicópata. La psicopatía es un trastorno de personalidad caracterizado por una notable falta de emociones, como la culpa, la empatía, etc. Pero, ¿qué significa esto en la vida real? Imagina a alguien que puede engañarte con mucha facilidad sin sentir el más mínimo arrepentimiento o remordimiento. Que se sabe exactamente de cómo manipularte y que sabe cómo conseguir lo que quiere. Y que al final solo te ve como un medio para lograr un fin. Esa es la realidad detrás de la psicopatía. Entender la psicopatía no es fácil. Ahora se puede confundir también con otros trastornos de la personalidad. Pero, ¿cómo se diferencia un psicópata de alguien con un trastorno psicótico o de pronto un sociópata o incluso un narcisista? Bueno, primero hablemos del psicótico. A diferencia del psicópata, una persona que presenta un trastorno psicótico pierde el contacto con la realidad que experimenta del mundo. Sí, presenta algunas alucinaciones, delirios, su percepción es totalmente distorsionada, mientras que el psicópata es frío, calculador y completamente consciente de todas sus acciones y no sabe diferenciar lo que sí es real y de lo que no lo es. Aunque hay algo como muy parecido un sociópata con un psicópata, tienden a actuar de manera diferente, ya que el sociópata es más impulsivo y desorganizado. Ellos no son capaces tampoco de sentir culpa o vergüenza por sus actos, pero su falta de control emocional los lleva a un comportamiento destructivo, mientras que un psicópata puede planear su próximo movimiento sin pestañear. El sociópata reacciona de forma más explosiva, es mucho más autodestructivo y más destructivo con la sociedad. Ahora vayamos a una de las mentes más estratégicas también, que puede ser el maquiavelismo. Sí, la persona maquiavélica siempre está como 2 pasos adelante, manipula a otras personas con mucha destreza, al igual que los psicópatas, son fríos, son calculadores, pero su motivación es puramente política o de poder. Pueden sentir empatía o algunas emociones, mientras que el psicópata puede carecer de un objetivo más allá de su propia satisfacción. El maquiavélico siempre tiene un fin mayor en mente. ¿Quieres seguir aprendiendo sobre la psicología, las emociones y la mente humana? Te invito a que te suscribas y compartas estos videos para poder apoyarme y seguirlos haciendo. Cuando hablamos de psicópatas, no todos encajan en el mismo molde. Hay categorías que nos ayudan a entender cómo se manifiesta este trastorno en la vida real. Los psicópatas integrados y los psicópatas criminales. El psicópata integrado es el que se adapta perfectamente en la sociedad y estos individuos logran mezclarse con los demás sin levantar alguna sospecha. Son encantadores, carismáticos y muchas veces llegan a posiciones de poder e influencia. Pero detrás de esa fachada manipulan a quienes los rodean sin sentir alguna culpa, alguna empatía, y son capaces de dañar a otras personas. Uno de los ejemplos más impactantes es el de Jeffrey Epstein. Epstein era un maestro de la manipulación, de cómo presentarse, era un hombre de negocios respetado, tenía una red de poder y de protección, pero más allá de eso cometía muchos crímenes atroces. Todo lo hizo sin mostrar ninguna pizca de arrepentimiento o de humanidad. Un claro ejemplo es Jeffrey Epstein como un psicópata integrado, ya que utilizaba su poder social para explotar y controlar. Durante décadas, Epstein usó su dinero y conexiones para crear una fachada de respetabilidad
Mientras tanto, estaba frente a una red de tráfico donde explotaba niños, jóvenes, mujeres. Lo más escalofriante era su frialdad y su falta de remordimiento. Se presentaba como un hombre generoso, incluso hasta filántropo. En el otro extremo está el psicópata criminal. Estos individuos, aunque igual carecen de la misma empatía, son mucho más impulsivos, mucho más violentos. Suelen cometer crímenes brutales sin planificación, sin carisma. Un caso que deja huella en la sociedad es el de Patrick Nogueira. Nogueira era de origen brasileño, quien asesinó brutalmente a sus primos y a sus tíos en un acto de violencia extrema. A diferencia de Exi, Nogueira no actuó con el mismo control y cálculo que lo hacía Exi. Su crimen fue más impulsivo y sangriento, mucho más despiadado. A lo largo de este horror, Nogueira mantuvo un contacto con un amigo enviándole mensajes y fotos de sus víctimas como si estuviera hablando de algo trivial. La frialdad con la que narraba los detalles a través de estos asesinatos mostraba una ausencia total de empatía o de remordimiento. Fue capturado tras intentar huir a Brasil y condenado a cadena perpetua. Después de cometer estos actos no mostró ningún tipo de remordimiento durante la sentencia, durante los juicios. Ese es, digamos, un ejemplo principal de lo que es un psicópata criminal. Una de las preguntas más frecuentes cuando hablamos de psicopatía es si esto tiene una cura. La respuesta es completamente desalentadora y mucho más compleja. La psicopatía es un trastorno de personalidad que no tiene una cura en el sentido clásico. Es decir, no existe como un tratamiento o una medicación que pueda transformar a una persona con psicopatía en alguien capaz de sentir culpa, empatía o algunas de estas emociones. Entonces, ¿qué significa con eso que acabo de decir? Que no hay nada que hacer. Aunque pues la psicopatía no pueda tener cura, algunos especialistas han encontrado maneras de reducir ciertos comportamientos destructivos a través de tratamientos centrados principalmente en la modificación de conductas. Se puede ayudar sobre todo a los psicópatas a ajustarse a las normas sociales para evitar un conflicto o consecuencias legales. Recordemos que las emociones son una parte fundamental en la experiencia humana, pero ¿sabías que muchas de nuestras emociones pueden ser fomentadas y cultivadas con el tiempo? Aunque nacemos con una capacidad básica desde el primer instante para sentir y poder desarrollar las emociones, es importante que los padres puedan fortalecer todo esto durante el desarrollo y a partir de cada uno de estos aprendizajes seguirlos manteniendo a lo largo de la vida. Llegamos al final de nuestro video, espero les haya gustado el contenido, espero lo puedan compartir y se puedan suscribir.